tema de las propuestas para superar la crisis que se mantiene en el ámbito económico acá en el país, en el ámbito productivo, es un tema también de interés, y en este caso lo que están planteando algunas centrales sindicales y otros sectores también que están vinculados y que lo irían analizando en las próximas horas. Es el tema que vamos a hablar con el señor Edwin Bedoya, que es el vicepresidente de la CEDOCUD y dirigente del Frente Unitario de los Trabajadores, para conocer cuál es la proyección, el objetivo mismo de esta próxima reunión que van a salir, que van a tener, en este caso, estas organizaciones que estamos manteniendo. ¿Qué es lo que se puede manifestar al respecto, Edwin, los objetivos de este pronunciamiento y de la reunión que van a tener en los próximos días? Bienvenido, buenos días a Radio Noticias. Buenos días a la radio de Poderosa, a usted, Osvaldo, al pueblo ecuatoriano que nos escucha a través de esta señal importante. Bueno, realmente el Frente Unitario de Trabajadores estamos preocupados por la problemática social, laboral, económica y política que vive el país. Las promesas, lejos de cumplirse de parte del presidente en estos 100 días, han ido enfocadas a lo que va básicamente la privatización de las áreas estratégicas y eliminación de reducción de los presupuestos sociales como es salud y educación. El día de ayer se supo ya el despido de médicos del IES, médicos internistas, epidemiólogos, y eso no se entiende cuando en una ley humanitaria dictada por el gobierno de Moreno y apoyada por el gobierno de Lasso, en donde se pretendía que se iba a dejar estable al personal médico que estaba trabajando en la primera línea, hoy se empiezan a despedir médicos que se necesitan en el país, en las áreas justamente de emergencia. Entonces, se siguen los despidos acá en Manabí, en la costa, se acaban de sacar vistos buenos a los trabajadores municipales de la ciudad de Manta, se siguen despidiendo trabajadores, conflictos colectivos siguen creciendo, y lo que nos da la medida de realizar una convención nacional del Frente Unitario de Trabajadores para analizar esta problemática y ver qué salidas y qué propuestas y qué acciones se van a derivar a raíz de estos pronunciamientos del presidente, como es las que les acabo de mencionar. Ya, pero esto significaría que una propuesta de apertura a diálogo o ya un posicionamiento un tanto más radical de las centrales sindicales y de estas organizaciones. Cabe anotar que el presidente de la República, al inicio de su gobierno y antes del gobierno de pronunciarse presidente, estaba llamando al diálogo. Sin embargo, nosotros hemos mandado varias cartas, varios oficios para poder reunirnos, y el presidente más bien se ha reunido con los grupos empresariales, con los mismos grupos económicos que han gobernado el país durante muchos años, y ha viabilizado a través de ellos propuestas de privatización. Acuérdese también que ya se sacaron las farmacias del sector público, de los hospitales públicos, para trasladar al sector privado, es decir, se empieza a gobernar con decretos y ya se está dando pautas para la privatización de muchas áreas estratégicas y la reducción, como le mencionaba, de los presupuestos sociales. Entonces, ese es el diálogo que el presidente ha hecho con los empresarios, pero con los trabajadores que hemos solicitado el diálogo, no ha habido ningún tipo de acercamiento, ni siquiera en escuchar las propuestas que nosotros hemos planteado ya al presidente de la República. Ya, ¿esto significa que en consecuencia oposición directa a lo que se está haciendo en este momento? Vamos a oponernos a todo lo que signifique lo que es el retroceso de los derechos de los trabajadores, lo que es la privatización de las áreas estratégicas, que son las que generan presupuestos sociales para el Estado. Entonces, por eso nos vamos a oponer, y eso tendrá que decidirse en la Convención Nacional qué acciones se van a tomar en futuro, puesto que al no ser escuchados no podemos quedarnos cruzados de brazos mientras se venden los recursos naturales del país a manos del sector privado, y se empieza a empobrecer a la gente, se empieza a crecer la pobreza, empieza a generarse un sinnúmero de desempleo, despidos intempestivos sin ningún control por parte del Ministerio del Trabajo. La eliminación de la jubilación patronal de manera inconstitucional, que lo quiere hacer el ministro de Trabajo, que dice que entiende de leyes, yo no sé cómo quiere romper la Constitución. Todos estos temas van a ser analizados en la convención y las acciones tendrán que tomarla a la Convención Nacional.
Ya, ¿y la Convención Nacional qué podría determinar en este caso, Edwin? ¿Cuál sería una propuesta de los dirigentes? Nosotros, como le digo, en primera instancia es agotar el tema del diálogo, pero no podemos estar en un diálogo de sordos esperando que la buena voluntad del presidente a que se nos llame mientras él se está reuniendo con los sectores que siempre han seguido favorecidos. Entonces ahí tendrá que la convención determinar si se mantiene el diálogo o se van a acciones de movilización y protesta que también tenemos derecho a realizarlo. Ya, pero ¿qué es lo que se espera definitivamente? ¿Volverán a insistir en este caso con estos pedidos que usted lo manifiesta no han sido atendidos para buscar esta posibilidad de un diálogo más amplio que podría involucrar a quienes no más? Bueno, nosotros hemos mencionado y ya hemos activado el colectivo unitario de dirección con los compañeros de la CONAIE y hemos mencionado que todos vamos a ir al diálogo en conjunto, no separado, para tratar toda la problemática y que con el presidente nos reunamos para establecer una agenda de trabajo, para establecer mesas de diálogo sectoriales y ahí tratar la problemática de los trabajadores y de los sectores sociales. Entonces, me parece que esa es una salida lógica y que también se evite los decretos de privatización hasta que no se salga un consenso del diálogo que se está promoviendo. Entonces, me parece que son propuestas que nosotros estamos dispuestos a irnos al diálogo, pero si es que no escuchan las propuestas, la única salida que nos queda, desgraciadamente, es la movilización que está provocada por el mismo gobierno al no tener oídos sordos a las propuestas de los sectores sociales. Movilización que implicaría qué y a quiénes, Edwin, en este caso. Acordémonos que ustedes ya tuvieron una primera movilización, pero ¿qué significaría o qué se proponen en una segunda movilización si es que no se llega a un acuerdo, a estas mesas de diálogo que se están planteando? Lo que se busca es presionar al gobierno para ir al diálogo. Eso es lo que se busca en la movilización. Tuvimos una primera movilización, como usted manifiesta, para ver si es que el gobierno por lo menos nos decía, bueno, establezcamos una agenda de diálogo. Entonces la escalada de la conflictividad la tiene la culpa el gobierno, por poner estos oídos sordos, por no querer entrar al diálogo con los sectores sociales y escuchar más al sector empresarial. Los pronunciamientos últimos que se ha hecho en contra de la Asamblea, es decir, amenazar a los asambleístas que si no pasan las leyes, ellos llamarán a la muerte cruzada o harán una consulta popular. Tampoco le tenemos miedo a la consulta popular, que lo haga, que lo llame, y nosotros responderemos también en esta consulta popular si es que quiere hacerlo, ya que los sectores sociales se encuentran empobrecidos y saben que la solución a la crisis no es la privatización. Ya hemos tenido privatización en el pasado que se quiso intentar y los países que han privatizado como Argentina están yéndose a la pobreza extrema. Entonces, ¿cómo podemos permitir que se vendan recursos del Estado que nos genera ganancias, utilidades al sector privado para que ellos se enriquezcan y dejen en la pobreza al pueblo ecuatoriano? Ya, pero en ese aspecto, de pronto, no hay una salida tomando en cuenta la posición que están manteniendo también ustedes y podría decirse que podría existir un diálogo de sordos en su momento. Mire, nosotros ya hemos hecho la propuesta, ya hemos levantado las propuestas, pero si es que no hay siquiera un debate, no hay siquiera una contestación, ¿cómo podemos nosotros manifestar si hay buena voluntad o mala voluntad del gobierno? En este caso yo creo que habría mala voluntad, porque al no escuchar las propuestas o debatir las propuestas que tenemos los trabajadores, entonces el gobierno quiere decir que se va a ir con la línea neoliberal, con el sector de los privatizadores, y eso le hace mucho daño al país. Como le menciono, basta solo ver el espejo que tenemos al lado de Argentina, lo que ha pasado con las privatizaciones. Solo les ha faltado privatizar el aire, porque Argentina, usted ve la situación en que se encuentra, no tiene recursos propios del Estado para poder sostener los presupuestos sociales, y acá se pretende lo mismo. De igual manera, en las reformas laborales no es que no lo hemos pasado, ya pasamos tercerización, pasamos trabajo por hora, y eso dejó en la indefensión a los trabajadores, que fueron básicamente ametrallados con una serie de violencia de derechos, y por tanto nosotros no estamos dispuestos nuevamente a pasar lo que ya pasó en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Esto involucra, digamos, este posicionamiento, lo que usted está señalando, Edwin, en este caso, ¿involucra al Parlamento de los Pueblos, igualmente al sector de la CONAIE? Nosotros, como le mencionaba, ya hemos tenido una reestructuración del colectivo unitario de dirección, donde estamos los trabajadores del Frente Unitario de Trabajadores y la CONAIE, y vamos a tener reuniones permanentes para ver las acciones que vamos a llevar a cabo, y hemos quedado
en que vamos los sectores en conjunto o no vamos nadie. Es decir, tenemos que motivar a que las reuniones sean en conjunto, abierta, que la prensa asista a estas reuniones, a estas discusiones y a estos debates, y que se levanten las propuestas que todos tenemos también nosotros los trabajadores. Ya, pero ya hubo un primer acercamiento de la CONAIE. En consecuencia, esto sería dar un retroceso, porque de lo que se ha podido conocer, se estarían preparando una nueva reunión en la que se ampliarían prácticamente los temas que van a ser planteados. Bueno, nosotros lo que conocemos de parte de los compañeros de la CONAIE, sé que no han ido el presidente de la CONAIE, pero también ahí en esta ocasión no se llegó a ningún acuerdo con el gobierno, porque no le habían recibido el presidente, sino habían mandado a otro funcionario a decirles que ya van a ver la fecha próxima. Es decir, se están burlando nuevamente, se están demorando, dando vueltas para que esto se siga dilatando. No les interesa el diálogo, porque eso es lo que se ha visto, porque si les interesara el diálogo desde el primer día que dijo el presidente que era un gobierno del encuentro, entonces debía haber abierto primero los diálogos a los sectores sociales, ver los problemas que tenemos los sectores sociales y empezar a resolverlos cada uno de esos problemas. No se ha hecho eso, más bien se ha dado la pauta, como le menciono, para dar favoritismo a las empresas privadas para que sigan privatizando las áreas de la salud y las áreas petroleras y las áreas telefónicas que están en este momento en negociación con los privatizadores y no han acabado los problemas acuciantes que tiene el país. Cuando usted habla de las movilizaciones, en este caso, involucraría también a la CONAIE. Claro, es una reunión en conjunto y nosotros con la CONAIE determinaremos cuáles son las acciones que se van a tomar como organizaciones sociales si es que no se escucha las propuestas que tenemos las organizaciones sociales, tanto de trabajadores como de indígenas y campesinos. Además de lo que se está manifestando en el ámbito laboral, el análisis, hay una ley que se está analizando, que será presentada inclusive a la Asamblea Nacional, que va a determinar estas oportunidades laborales, esta quizás actualización en el ámbito de la contratación pública. Está de por medio también el tema del precio de los combustibles, Edwin. También está, como le mencionaba, nosotros estamos opuestos, nuestro pronunciamiento ha sido que se congele el tema del alza de los combustibles, porque el alza de los combustibles determina el alza de todos los precios de primera necesidad, y queremos rechazar los pronunciamientos del presidente, con todo respeto al señor presidente, cuando menciona que si no queremos que se alcen los combustibles, estamos a favor del narcotráfico. Eso un presidente no lo puede decir. Es decir, lo que no estamos de acuerdo con el presidente, estaríamos favoreciendo al narcotráfico, y eso no es así. Los compañeros de ANTEP, los compañeros de En Defensa del Petróleo, los compañeros de la Asociación de Petroleros, se han pronunciado y han mencionado que es mentira lo que el gobierno ha dicho sobre el tema de la eficiencia de la explotación petrolera. Eso ya lo ha dicho David Almeida, lo han dicho los compañeros del Frente de Defensa Energético, ingenieros de sectores de la Universidad del área de Minas y Petróleos. Entonces, no se quiere ni debatir porque no existe ningún estudio que demuestre que la ineficiencia que tiene Petroecuador, mientras que allá en Colombia, que quiere es la comparación que hace el presidente del Ecuador, en Colombia son más ineficientes, se quiere comparar con la eficiencia que tienen los trabajadores petroleros, y la corrupción no está en los trabajadores, la corrupción está en los funcionarios que han nombrado los gobiernos, que de una vez saben salir a la corrupción y que están encarcelados y están con grilletes todavía y perseguidos y fugados de alguna gente. Entonces, eso es lo que hay que estudiar, no es, como digo, rechazamos estas pretensiones, estos discursos del presidente mencionando que quienes nos oponemos al alza de los combustibles estamos dando pie a que se beneficie a los narcotraficantes. Eso no es así, lo rechazamos enérgicamente. Ahora, no es una justificación en este caso tratar de que estos precios de los combustibles puedan llegar a precios que se equiparen también con los países vecinos, como Colombia, como con el Perú, para evitar el tema del narcotráfico, y básicamente sustentar este tema de este subsidio para que pueda ser reorientado a sectores que realmente lo necesiten. Vea que el presidente ha sido enfático en estas últimas horas en señalar de que no se va a incrementar en su gobierno, al menos el precio del gas no subirá, pero sí el precio de los combustibles, las bandas continuarán vigentes. Mire, yo le, con todo el respeto que se merece, si empezamos a elevar a precios internacionales el precio de los combustibles, ¿por qué no se tiene esa misma consideración con el tema de los sueldos?
¿Por qué no se tiene la misma consideración con el tema de los presupuestos a los sectores sociales? O sea, no se puede comparar un país petrolero, es decir, donde usted cultiva piñas, plátanos, qué rico, ahí le vamos a poner el precio más alto al banano, a la piña, donde somos productores. Si somos productores de petróleo, es absurdo que un país productor de petróleo encarezca su combustible sabiendo que eso va a repercutir en todos los productos, tanto en transporte, en alimentación. Entonces eso no se puede tener pronunciamientos de manera digamos que se desconoce o se quiere desconocer o se quiere hacer el que no conoce sobre los temas petroleros. Aquí hay un modelo, y hay que ser claro, un modelo que quiere privatizar y un modelo que quiere enriquecerse a costa del bolsillo del pueblo ecuatoriano. Nosotros no podemos permitir que se sigan elevando los combustibles, porque eso va a repercutir en toda la producción nacional, en toda la producción de los cultivos agropecuarios, porque en todas se utiliza la gasolina. Para el transporte utilizan los pequeños productores, para movilizar se utilizan en la costa las motos, todo se está utilizando, entonces va a sufrir una elevación importante en los productos de primera necesidad en el transporte. Entonces no se puede tener un análisis sesgado, un mínimo análisis para poder tomar una determinación de que se sigan subiendo el precio de los combustibles. ¿Para qué? Para favorecer con márgenes de utilidades a los que van a privatizar tanto el tema petrolero como el tema de las bombas de gasolina, que ya se están empezando a vender a los mismos que contrabandeaban en la frontera el combustible. Eso es lo irónico y lo que no entendemos de este gobierno. Pero hay temas que se están analizando, vea el tema de la focalización, por ejemplo, que determinaría una focalización para el transporte, para quienes utilizan el transporte público, y por ende pues se realizan también trabajos técnicos fundamentalmente para determinar cuál va a ser el mecanismo, cómo se va a hacer también esa focalización para el transporte público en el precio del combustible. A ver, usted es un periodista que ha estado muchos años y viviendo esta etapa política. Ya se hizo una propuesta de focalización, acuérdense, para los taxis y para los buses. No es que no se ha hecho, ya se hizo y no resultó. ¿Qué ha dicho el presidente de la Cámara de las bombas de gasolina? Lo que ha dicho que no resulta, porque eso resulta más engorroso, más de encarecimiento el tema administrativo de adquisición de tecnología, que lo que quieren focalizar. Es decir, y yo le digo, en ningún país, yo he estado buscando en qué país hay un tema de focalización como lo quiere hacer el gobierno, no existe. Eso es una mentira, eso es un engaño. No se puede focalizar como lo que está mencionando el presidente. Lo que sí se puede es gravar a las empresas que tienen utilidades importantes, como se le está hecho en otro país. En otros países se está determinando el alza de impuestos a las utilidades extraordinarias. De Estados Unidos, Europa lo está haciendo, y este país está yendo en contraposición a lo que hacen los otros países de capitalistas están haciendo. Aquí se quiere hacer al revés las cosas, es decir, pauperizar más al pueblo ecuatoriano y beneficiar a los más ricos, a los que quieren privatizar las áreas petroleras. Como le digo, no es que se quiera inventar el agua tibia, ya está sucediendo en otros países otro tipo de propuestas, que son países del área capitalista, del sistema capitalista, y que están tomando ese tipo de decisiones. Estados Unidos, por ejemplo, con los que estamos haciendo negocio, ellos están determinando un alza importante de impuestos a los más ricos. ¿Por qué no se quiere topar aquí a los impuestos a los más ricos? ¿Por qué no se quiere grabar y por qué no se quiere bajar las tasas de interés de la banca? Ahí está el señor Lasso, el dueño de la banca, que les diga a los banqueros que bajen los intereses para que la pequeña producción surja, la pequeña empresa se sostenga, para que los pequeños emprendimientos surjan, porque ese es uno de los golpes más grandes que tiene aquí en el país. Entonces, debatamos ese tipo de propuestas y podemos llegar a acuerdos. ¿Hay un plazo específico para este llamado al diálogo, Edwin? Bueno, nosotros vamos a determinar en la convención, como le digo, ya los oficios están enviados al presidente de la República. Lo que le toca es al presidente, la pelotita está en la cancha del gobierno, y lo que le toca al presidente es decidir cuándo se va a hacer la agenda, pero que no se espere hasta que se suba el combustible a $4 o $5
que incluso sobrepasaría ya los precios de manera internacional. A nosotros, como le digo, tenemos la sospecha, y creo que la sospecha con certera, de que lo que se quiere es hacer subir los precios de los combustibles para darle un margen de utilidad importante a los que quieren privatizar el área petrolera y el área de los combustibles. Pero no hay una fecha, se lo va a definir en la convención. Bueno, la fecha lo tiene que dar el gobierno para el diálogo, porque nosotros ya enviamos el oficio, como le mencionaba. Entonces le toca al presidente decidir si es que va a dialogar con los sectores sociales o va a seguir dialogando con los privatizadores. Muy bien, Edwin, muchísimas gracias.